El 1 de abril de 1945, los militares japoneses, como francotiradores y soldados de reconocimiento, ubicados dentro de los arbustos en las colinas de Okinawa, con nudos en las gargantas y el corazón acelerado a 1000 por hora, observaron cómo las tropas estadounidenses empezaron a desembarcar en las playas. Por otro lado, los civiles que se habían escondido en los campos por los intensos bombardeos de aviones y barcos estadounidenses que habían destruido sus hogares, aquel 1 de abril, al salir a buscar alimentos, vieron como numerosas lanchas cargadas de soldados estadounidenses se acercaban a la costa. Entonces corrían desesperadamente a sus refugios a avisar a sus familiares, diciéndoles que los monstruos, los salvajes y despiadados soldados del otro mundo, se estaban acercando. La batalla de Okinawa, para ambos bandos, tanto japoneses como estadounidenses, sería la última y decisiva batalla de la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses sabían que ganarían la batalla, pero lo que no sabían era a qué coste de vidas de sus soldados. Los altos mandos japoneses sabían que la batalla estaba perdida, pero su intención no era ganarla. Su intención era causar un agujero tan profundo en el corazón de los Estados Unidos, un agujero que lo llevarían marcado para toda la vida. 100.000 soldados japoneses se enfrentarían a 183.000 soldados estadounidenses, bien equipados y con el apoyo de la Fuerza Naval y Aérea. Por favor, déjame hablarte de la batalla de Okinawa desde la perspectiva de los soldados y civiles japoneses. Para 1941, Okinawa era un lugar donde la gente vivía como en un cuento de hadas. Los hombres trabajaban, en su mayoría como pescadores. Las mujeres, con sus llamativos vestidos típicos de la cultura japonesa, se ocupaban de las tareas del hogar. Los niños iban a la escuela y en vacaciones salían de campamento y asistían a diferentes clases de karate. La guerra era algo impensable para ellos. Por aquel entonces, Japón estaba librando su guerra contra China por la conquista de territorios y recursos, por lo que la noticia de las grandes victorias inundaban Okinawa. La gente se sentía orgullosa de pertenecer a aquel país, se sentían superiores porque nunca habían perdido una guerra. Pero para finales de ese año 1941, la historia daría un fuerte giro. Los noticieros japoneses informaron a Okinawa de que la armada japonesa había atacado y destruido por completo las fuerzas aeronavales de Estados Unidos y que ahora mismo se encontraban conquistando territorio en el lejano oriente. Oficialmente, Japón estaba dentro de la Segunda Guerra Mundial. Todas esas noticias estaban enmascaradas por el gobierno, diciendo a la gente que los recientes acontecimientos traerían grandes riquezas y avances para Japón. La gente seguía sus vidas como de costumbre en las diferentes ciudades y pueblos de la isla de Okinawa. Se celebraron las fiestas de fin de año. La felicidad reinaba. La guerra no era algo que debía preocuparles. Pero la gente se puso algo alerta cuando el gobierno comenzó a enviar militares para Okinawa, los cuales empezaron a vigilar las calles de cada ciudad y pueblos, pero aún así siguieron llevando sus vidas adelante. El gobierno todos los días les daba noticias de las grandes victorias de los soldados japoneses. Los jóvenes de las escuelas se sentían atraídos por pertenecer al ejército. Los soldados eran el orgullo de la nación y de sus familias. Cuando estos caminaban por las calles, la gente les miraba con total admiración. Para mediados de 1942, los estadounidenses desembarcaron en Guadalcanal. Desde ese entonces, el ejército japonés solo retrocedía y perdía el territorio que había conquistado, por lo que los altos mandos de la armada empezaron a preparar las defensas de Japón continental, así que empezaron a enviar más soldados a Okinawa para que estos prepararan la defensa de tan importante territorio para Japón. La gente de Okinawa se sentía cada vez más preocupada cuando cientos de soldados llegaban a la isla todos los días, pues el gobierno nunca había militarizado tanto Okinawa. Una mañana, la gente despertó cuando los soldados habían pegado miles de carteles, en donde decían: si ves a un extraño, repórtalo, es un espía. El gobierno japonés temía por los espías que estaban en Okinawa, por lo que detuvieron a cientos de personas que parecían extrañas y sospechosas. Para 1943,
Japón ya estaba acorralado, por lo que la gente empezó a sufrir de hambre. En Okinawa el ejército repartía raciones de comida a la gente. Todos los días los civiles hacían largas colas para recibir un poco de comida. El gobierno empezó a darles desde alimentos hasta ropa, pero muchos de estos barcos mercantes que transportaban estos suministros eran hundidos por los estadounidenses. Por primera vez, la gente de Okinawa empezó a sentir temor y desesperación. El gobierno les ocultaba la realidad de la guerra. No quería el caos entre la gente, no les decían que la derrota era inevitable, que los estadounidenses tenían los ojos puestos en Okinawa, era un trampolín para llegar a Tokio. Pero las malas noticias viajan muy rápido, por lo que la gente empezó a sospechar que la guerra no andaba nada bien y que los estadounidenses les invadirían. Para 1944, la situación empeoró. Aún no veían el terror de la guerra en persona, pero sentían sus efectos. El ejército empezó a crear refugios antiaéreos y simulacros de ataques para que la gente pudiera salvarse de la tormenta que se avecinaba. Los altos mandos japoneses habían encargado al teniente general Mitsuru Ushijima para que dirigiera la resistencia al sur de la isla. Este general era de aspiraciones al igual que Kuribayashi, quien dirigió la resistencia de la reciente caída isla Iwo Jima. El norte de la isla se le encargó al coronel Takeido Udo. El teniente general Mitsuru Ushijima sabía del poderío militar de Estados Unidos, por lo que no centró su defensa en las playas. Toda la resistencia lo llevó al interior de la isla. Quería comenzar una guerra de desgaste contra los estadounidenses. Para esto, había ordenado que se cavaran una serie de laberintos y posiciones estratégicas de armas de grueso calibre en el interior de la isla. Cientos de miles de civiles, entre mujeres, niños y ancianos, fueron llamados para ayudar a cavar a los militares. Cavaban día a día, desde que salía el sol hasta que se ocultaba, pero los militares se encargaban de que los civiles reciban agua y comida, para que estos no pierdan la motivación de trabajar. Ushijima fue asignado para la defensa de Okinawa, y ya que era un general que había luchado en otras guerras, y también tenía una personalidad confiable, y ya que el anterior comandante de la resistencia de Okinawa, el teniente general Masao Watanabe, tenía una personalidad un poco nerviosa, incitaba demasiado a la gente de Okinawa a una sensación de crisis en las conferencias y otros eventos, causándoles miedo. Desde que los estadounidenses comenzaron a acercarse a Okinawa, el anterior comandante del ejército japonés en dicha isla, Masao Watanabe, puso en marcha un plan para la evacuación de los civiles de la isla, de preferencia a bebés, ancianos, gente incapacitada y mujeres, para que estos evitaran sufrir los horrores de la guerra. Sin embargo, el número de refugiados era enorme, y a pesar de las intenciones, la poca capacidad de Masao Watanabe no le permitió realizar el plan de evacuación con éxito. Sin embargo, cuando cientos de miles de soldados llegaban para Okinawa, la gente se sintió segura y con poco miedo, por lo que no insistían en ser evacuados. Cuando llegó Mitsuru Ushijima, ordenó a toda costa la evacuación de civiles. Sabían que los soldados no podrían proteger a los civiles del fuego cruzado en medio de la batalla. Sin embargo, los torpederos estadounidenses hundían estos barcos llenos de refugiados. El más triste fue el hundimiento del Tsushima Amaru, donde murieron 1.400 personas, en su mayoría escolares, mujeres y ancianos. Solo unos pocos soldados estuvieron ahí. Cuando Ushijima escuchó la noticia de que el Tsushima Amaru se había hundido, cerró los ojos lleno de lágrimas y juntó las manos, pero le temblaban las manos. A pesar de eso, logró evacuar a 80.000 personas de la isla principal de Okinawa y 30.000 de las islas aledañas. Pero a medida que la situación empeoraba, el centro militar japonés ordenó que todos los residentes de la isla, aptos para luchar, se convirtieran en soldados, y los que no tuvieran la capacidad, como bebés, personas con algún defecto físico, ancianos de 60 años para arriba, fueran evacuados más rápido de lo que se estaba haciendo, pero ya no a tierra firme, sino a la parte norte de la isla, donde era menos probable que los combates se dieran con intensidad, pues ahí el gobierno les estaba preparando alojamiento y comida. Todos los jóvenes de entre 17 a 45 años fueron reclutados para el ejército. Los que tenían más edad, que no sobrepasaban los 60 años, y personas que no estaban aptas para el ejército, pero tampoco discapacitadas para ser evacuadas, fueron reclutadas a un ejército especial. Al igual que el Volkssturm de los alemanes,
pero ahí se llamaba Poetai. Muchos de estos civiles lugareños sirvieron como grupos de reserva, otros como trabajadores para el ejército, cargando suministros, municiones y demás necesidades. En algunas partes de la isla, protegidos por esta ley, muchos oficiales abusaron de los lugareños, obligaron a niños a convertirse en pequeños soldados y a las niñas les obligaron a trabajar como enfermeras de guerra. El mayor general Nagayasu, uno de los comandantes que se encontraba en Okinawa, le ordenó al nuevo gobernador de Okinawa, Akira Shimada, quien asumió el cargo el 31 de enero de 1945, para que asegurara alimentos para medio año, para que así la población y los civiles que lucharían puedan abastecerse. Shimada trabajó duro para conseguir alimentos con gran entusiasmo, y en febrero se arriesgó y voló a Taiwán. Logró asegurar 100.000 bolsas de arroz taiwanés. Sin embargo, después de eso, un submarino militar estadounidense cortó el transporte marítimo entre Taiwán y Okinawa, y solo una parte del arroz taiwanés, que había sido asegurado con grandes esfuerzos, llegó a Okinawa. Muchos civiles que no eran aptos para luchar se negaron a irse a la parte norte de Okinawa, ya que temían por la malaria y otras enfermedades que azotaban esa zona. Además, aún no habían visto la colosal flota de Estados Unidos, y como veían que miles de soldados japoneses llegaban a Okinawa, pensaron que ellos les protegerían, y decidieron refugiarse en cuevas y otros escondites. El ejército ordenó que los alimentos sean racionados para que tengan suministros durante la batalla, y prohibió el contrabando de alimentos. Pero a pesar de eso, mucha gente se dedicó a vender alimentos como arroz, harina y otros alimentos de contrabando, pues literalmente la gente estaba muriendo de hambre. El general Ushijima planeó evacuar a casi todos los civiles de la parte sur. Sin embargo, la batalla estaba casi encima de ellos, por lo que no pudo. Solo un tercio de la población fue evacuada, el resto estarían en la zona de combate. Los civiles que se quedaron, a excepción de los jóvenes que les habían llamado para el ejército, como los ancianos, las mujeres y niñas, se dedicaron al trabajo militar, como la construcción de puestos. Pero el propio Ushijima ayudó con la construcción de la trinchera de la cueva del cuartel general de Shuri, junto con los residentes. Cada vez que Ushijima tenía tiempo libre, visitaba el lugar de trabajo y ayudaba a cavar trincheras junto con estudiantes de secundaria y residentes locales. Conmovido por la dedicación de la gente de Okinawa, Ushijima instruyó al departamento de contabilidad militar para que les dieran tantos salarios como fuera posible. Pero los salarios eran lo de menos, a muchos no les interesaba, porque no sabían si sobrevivirían a la batalla, pero lo que les conmovía era que el líder era una persona en quien podían confiar, y estaba haciendo lo posible para darles protección. Durante esos últimos días para el inicio de la batalla, los militares, junto a los civiles, hablaban de que los estadounidenses son bárbaros, seres sin piedad. Los militares decían que era mejor morir que antes caer prisioneros de los norteamericanos, y esta enseñanza lo llevaban los civiles. Las noticias de los bombardeos estadounidenses en Japón decían que dejaban cientos de miles de civiles muertos. Es por eso que la gente de Okinawa tenía miedo a los norteamericanos. Al igual que los militares, muchos civiles preferían morir que caer prisioneros de estas bestias, como lo llamaban. Los últimos días fue desesperante. La gente no hablaba más que de la batalla, pero el momento de averiguar la cruda realidad de la guerra estaba por comenzar. Para el 23 de marzo de ese año 1945, 1.500 barcos estadounidenses, en el cual había destructores y portaaviones, se encontraban estacionados mar adentro al frente de Okinawa. Era la más grande flota de barcos que se había visto, más grande incluso que la flota llevada para el desembarco de Normandía. Los soldados y civiles japoneses en Okinawa no podían creer lo que estaban viendo. Literalmente era colosal. Los civiles que no habían visto de cerca los horrores de la guerra no podían creer que se habían estado enfrentando a un enemigo tan formidable. Ese mismo día empezaron a disparar. Pero el 24 de marzo fue mucho peor. Cientos de barcos empezaron a disparar hacia el lado sur de la isla. Desde los portaaviones despegaron cientos de aviones, los cuales dejaron caer toneladas de bombas sobre la isla. En estos bombardeos murieron miles de civiles inocentes y muy pocos militares, pues estos estaban bien atrincherados. El bombardeo duró una semana. Durante ese tiempo se lanzaron 30.000 obuses de grueso calibre y 1 millar de bombas.
fue el bombardeo más estremecedor del frente del Pacífico. El día 26 de marzo, los estadounidenses y sus aliados desembarcaron varias divisiones del ejército a las pequeñas islas aledañas y pertenecientes a Okinawa, pero encontraron poca resistencia, en algunos casos nada. Los estadounidenses esperaban que el desembarco en la isla principal sería una masacre. Los japoneses esperaban el momento de luchar, para eso se habían estado preparando desde hace meses. Aunque no lo decían, muchos soldados tenían miedo, estaban aterrados, sabían lo que les había pasado a los soldados que defendieron Iwo Jima. Casi todos murieron, pero a pesar del miedo, como los seres humanos que eran, estaban preparados para dar la vida por su país y por su gente, y el momento de hacerlo estaba a punto de comenzar. A las 8 de la mañana del 1 de abril, los barcos de guerra estadounidenses empezaron a disparar sobre las zonas de desembarco. Entre el humo y el furor de las bombas, los militares japoneses veían cómo decenas de lanchas de desembarco se empezaron a acercar a la isla. Entonces las radios militares del ejército japonés se saturaron de llamadas. Todos decían lo mismo: los estadounidenses están desembarcando. El teniente general Mitsuru Ushijima recibió los primeros informes del desembarco estadounidense. La batalla había comenzado. Las primeras lanchas de desembarco estadounidenses empezaron a pisar tierra. Fueron llegando una tras otra. Los estadounidenses desembarcaron en la parte central de la isla, esperando tomar el principal aeródromo japonés y partir la isla en dos. Los soldados esperaban que los japoneses le recibieran con todo su poderío militar, pero al pisar tierra, ni un solo japonés les disparó. Muchos oficiales pensaron que sería igual que la batalla de Iwo Jima. Pensaron que los japoneses nuevamente estaban esperando que la playa esté llena de soldados para que empiecen a atacar. Sin embargo, no fue así. Los japoneses solo habían dejado pequeños grupos de soldados para que hostiguen a los estadounidenses. Las verdaderas defensas las habían llevado al lado sur y algunas al norte de la isla. El teniente general Mitsuru Ushijima, cuando recibió los informes de los desembarcos estadounidenses, sabía que su momento de morir había llegado, pero no sin antes haber dado batalla, ya que cuando fue asignado para Okinawa, dijo: «Cuando salí de Tokio desde el aeropuerto de Haneda, ya estaba preparado para morir, pero solo le dije a mi esposa: te tengo a ti, así que no tengo que preocuparme por los niños o la casa, así que me iré». Inmediatamente ordenó que las fuerzas inicien preparativos para la batalla. Los estadounidenses empezaron a desembarcar miles de soldados. Muchos soldados japoneses querían atacar, pero Ushijima les dijo que respeten el plan. Su estrategia no era una ofensiva, sino una defensiva. Es por eso que les recordó que debían esperar que los estadounidenses se adentren al interior de la isla, a las zonas montañosas y boscosas. En las partes más altas de las colinas habían colocado sus principales armas, pero la mayor cantidad de armas estaban en las colinas y demás campos a lo largo de la línea llamada Shuri, en donde también se encontraba el cuartel general. Esta línea defensiva se extendía desde la capital de Okinawa, la ciudad de Naha, hasta el otro extremo, llamado Yonabaru. Al ver la insistencia de los soldados, Ushijima ordenó que los pequeños grupos de soldados que estaban en la parte central, cerca del desembarco estadounidense, atacaran, pero en forma de hostigamiento, y así solo causaron unas cuantas bajas. También algunos pilotos kamikazes exigían de que les envíen a atacar, pero Ushijima no aceptó, solo concedió el permiso a un piloto, el cual impactó causando solo algunos daños a sus enemigos. Durante la primera semana, los estadounidenses comenzaron a avanzar hacia el interior de la isla, por la parte central y la parte norte. Avanzaron sin problemas. Los civiles les veían y se escondían, tenían miedo, pues los rumores decían que a estos soldados les matarían sin piedad, pero en la mayoría de los casos no fue así. Les atendieron y les daban comida. Sin embargo, otros civiles no tuvieron tanta suerte. Murieron cuando los norteamericanos bombardearon ciertas zonas como parte de limpieza antes del avance de la infantería. Cuando los estadounidenses llegaron a la línea de defensa sobre las tierras altas de Kakasu, aquel 8 de abril, los japoneses abrieron fuego. En pocos minutos convirtieron en un baño de sangre toda la zona. Las armas y las estrategias diseñadas por Ushijima dio sus frutos. Los estadounidenses supieron que la resistencia sería mayor a que la de Iwo Jima.
pero las fuerzas estadounidenses atacaron con todo lo que tuvieron, destruyendo muchas posiciones y tanques japoneses, pero las bajas que los japoneses dejaban a los estadounidenses era superior a ellos. En los siguientes días, la guerra se volvió espantosa. Los japoneses luchaban centímetro por centímetro. En el fuego cruzado muchos civiles morían. Oficiales del ejército japonés, en su desesperación, enviaban a mujeres y niños con granadas para que explotaran junto a los estadounidenses. Cada avance que iban a hacer, los estadounidenses bombardeaban, por lo que muchas personas, refugiados, que no quisieron irse a la parte norte, morían por estos bombardeos. La isla se había convertido en una carnicería. Los soldados japoneses eran quemados vivos por los estadounidenses. Soldados estadounidenses morían cruelmente por las armas de los japoneses. Los civiles inocentes corrían de un lugar a otro. Ninguno de los bandos les protegía. Al contrario, seguían disparando. La guerra convierte en bestias a las personas. Las tropas estadounidenses se estancaron en las tierras altas de Kakasu, por lo que el general Ushijima ordenó un contraataque, algo que no era parte del plan. Las superiores fuerzas de Estados Unidos, a pesar de tener muchas bajas, lograban rechazar el ataque japonés. El 6 de abril habían comenzado los ataques kamikazes. En su mayoría los estadounidenses lograban derribarlos antes de que impactaran. Estos pilotos no tenían miedo de morir porque estaban llenos de honor. Un piloto kamikaze escribió: "Se me ha dado la oportunidad gloriosa de morir y lo cumpliré con gusto". Las radios en Tokio estaban transmitiendo lo sucedido desde antes de que inicie la batalla, por lo que dijeron a su pueblo: "Esta batalla decidirá si nuestro imperio florecerá o decaerá". Y hasta ese momento de los intensos combates en la isla transmitían lo que sucedía. La gente en Tokio estaba nerviosa. Es por eso que los japoneses, en un intento de invertir el rumbo de la batalla y dejar varado a los soldados estadounidenses que estaban en la isla, enviaban día a día ataques kamikazes para que hundan los barcos norteamericanos. En un día lograron estrellar 900 aviones kamikazes. Fue algo aterrador para los estadounidenses, pues hundieron 11 barcos y dañaron otros 22. Cuando los estadounidenses llegaron a la línea Shuri, fue la peor batalla que enfrentaron. Los japoneses habían centrado con mayor intensidad sus defensas en ese lugar. Fue un verdadero baño de sangre. Peleaban ferozmente. Durante esos combates miles de civiles seguían muriendo. Muchos niños fueron obligados a pelear y niñas a atender a los soldados japoneses heridos. Esto provocó que esas niñas murieran cuando los estadounidenses bombardeaban en forma de limpieza el área. El 21 de mayo, a un mes y medio de combate, los soldados japoneses hacían sus últimos intentos por defender la línea Shuri. A pesar de las bajas, las fuerzas estadounidenses eran superiores. Luego de debatirlo mucho, Ushijima con sus comandantes dio la orden para que las fuerzas se retiraran más al sur para seguir peleando. El 27 de mayo, todo el cuartel del ejército se retiraron más al sur y establecieron su cuartel en el área de Mabuni. Dejaron desamparados a miles de residentes de la zona, los cuales murieron por la persecución y bombardeo de los estadounidenses. Otros murieron de hambre. Ushijima había tomado una mala decisión, la cual fue cuestionada, ya que si no hubiera dado la orden de retirarse, o al menos hubiera postergado, hubiera logrado evacuar a los civiles a otras zonas lejos del combate, y el número de muertes hubiera sido menor. Antes de irse, Ushijima ordenó que los alimentos guardados como reserva se los dieran a los civiles. Sin embargo, ya no fue posible por la batalla. En esa zona fallecieron cientos de miles de mujeres y niños. Muchos oficiales, incluido Ushijima, enfermaron drásticamente. Pero lo peor era que sus líneas de combate estaban cortadas y perdieron comunicación con muchas unidades. La batalla ya estaba perdida. El 17 de junio se perdió las comunicaciones con cada unidad, por lo que fue imposible organizar ataques. Al día siguiente, el día 18, Ushijima decidió que su momento de partir había llegado, por lo que envió un telegrama a cada unidad que aún resistía en la isla. Les dijo: "Queridos hijos, han luchado valientemente durante 3 meses. Ya han completado su misión. Su lealtad y valentía brillarán en las generaciones futuras. Ahora las líneas de batalla son complicadas. Las comunicaciones están cortadas y no puedo mandarles. Cada uno de ustedes debe permanecer en su propia posición, obedecer las órdenes de sus superiores y luchar por su país hasta el final, vivir por la causa eterna". El 22 de junio comenzó el ataque de las fuerzas aliadas al búnker del cuartel general en Mabuni, donde Ushijima junto a sus comandantes se encontraban adentro, por lo que decidió suicidarse.
pero ordenó al coronel Hiromichi Yahara, quien había sido su mano derecha, que él no se suicidara. Le dijo: tú tienes que contar la verdad de lo que pasó aquí. Después de eso, junto a sus demás comandantes se suicidaron el 23 de junio. Justo antes de suicidarse, Ushijima le confió una billetera de cuero de 2 pliegues a una mujer que era empleada del cuartel militar y le dijo: por favor, dele esta billetera de cuero a mi familia como recuerdo. La batalla por Okinawa, la más sangrienta de todo el Pacífico, había terminado.